Hola, bienvenidos a esta serie de videos del Laboratorio Práctico Industrial presentado por un servidor Víctor Delgadillo, que trata temas de laboratorio en la industria de manufactura metalmecánica automotriz para ensayos físicos mecánicos. Como ustedes saben, tenemos que tener un vocabulario adecuado dentro de los laboratorios. Para ello vamos a utilizar el vocabulario internacional de metrología, los conceptos fundamentales y generales y términos asociados. Esta es una publicación elaborada por el Comité Conjunto para la Guía de Metrología, JCGM, y presidido por el director de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. ¿Qué se espera con este vocabulario? Bueno, que sea ampliamente aceptado y se logre la uniformidad necesaria en la comprensión de los conceptos y en el uso de la terminología en esta importante disciplina, que es la metrología. Los conceptos están distribuidos en 5 capítulos, presentados en un orden lógico dentro de cada capítulo. Primero vamos a observar qué son magnitudes y unidades, luego mediciones, enseguida sigue los dispositivos de medidas, las propiedades de los dispositivos de medidas y finalmente lo que son los patrones de medida. Este vocabulario nos va a proporcionar un conjunto de definiciones y de términos asociados en el idioma español para un sistema de conceptos fundamentales y generales utilizados en metrología. Además, este vocabulario pretende ser una referencia común para científicos, ingenieros, físicos, químicos, médicos, biólogos, así como para profesores, estudiantes y todo aquel implicado en la planificación o realización de mediciones, cualquiera que sea el campo de aplicación y el nivel de incertidumbre de la medida. Además de ser una referencia para organismos gubernamentales e intergubernamentales, asociaciones empresariales, comités de acreditación, entidades reguladoras y asociaciones profesionales. Enseguida veremos algunas definiciones importantes contenidas en este vocabulario internacional de metrología. Aquí vamos a empezar con el término de magnitud. Magnitud, definida en el vocabulario internacional de metrología, es la propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia. A su vez, el Sistema Internacional de Magnitudes está basado en las 7 magnitudes básicas, que son longitud, masa, tiempo, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. El sistema de unidades, si se fijan, empezamos a relacionar cada concepto. Vamos a definir lo que es sistema de unidades, que es el conjunto de unidades de base y unidades derivadas, sus múltiplos y submúltiplos, definidos conforme a reglas dadas para un sistema de magnitudes dado. Y el sistema internacional de unidades, que a lo mejor ya ustedes lo manejan ampliamente dentro de sus laboratorios, dentro de sus áreas de trabajo, es el sistema de unidades basados en el Sistema Internacional de Magnitudes con nombres y símbolos de las unidades y con una serie de prefijos con sus nombres y símbolos, así como reglas para su utilización adoptado por la Conferencia General de Pesas y Medidas. El sistema internacional está basado en las 7 magnitudes básicas. Los nombres y símbolos de las unidades básicas se presentan en la siguiente tabla. Su nombre es la longitud, el nombre es metro y el símbolo m. La magnitud básica de masa, su nombre es el kilogramo y su símbolo es kg. El tiempo es el segundo y su símbolo S. La corriente eléctrica es el ampere, su símbolo es A. La temperatura termodinámica es Kelvin, su símbolo es K. La cantidad de sustancia es mol, su símbolo es mol. La intensidad luminosa es la candela y su símbolo CD. Enseguida vamos a encontrar la palabra medición. ¿Qué es la medición? Es una medida y es el proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse razonablemente a una magnitud. Y ya enseguida sigue lo que es la metrología, que ya lo habíamos visto, que es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. En el vocabulario le ponen una nota en la cual
nos indican que la metodología incluye todos los aspectos teóricos y prácticos de las mediciones, cualquiera que sea su incertidumbre de medida y su campo de aplicación. El mensurando es la magnitud que se desea medir. Es importante recordar este concepto de mensurando. Lo vamos a estar viendo en futuros videos. El método de medida es la descripción genérica de la secuencia lógica de operaciones utilizadas en una medición. Procedimiento de medida, descripción detallada de una medición conforme a uno o más principios de medida y a un método de medida dado, basados en un modelo de medida y que incluye los cálculos necesarios para obtener un resultado de medida. Si notan, estos conceptos van relacionados y ustedes lo utilizan ya sea mediante instrucciones de trabajo, mediante métodos de trabajo, mediante hojas de instrucción de trabajo, mediante un procedimiento de trabajo, mediante setups para realizar sus mediciones. La exactitud medida es la proximidad entre un valor medido y un valor verdadero de un mensurando. La precisión de medida es la proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto o de objetos similares bajo condiciones especificadas. Y el error de la medida, este es un concepto muy importante, que es la diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor de referencia. Aquí ya estamos hablando de una operación matemática. En ocasiones en inglés lo conocemos como Bias. La repetibilidad de medida es la precisión de medida bajo un conjunto de condiciones de repetibilidad. ¿Y qué es el conjunto de condiciones de repetibilidad de una medición? Es la condición de medición dentro de un conjunto de condiciones que incluye el mismo procedimiento de medida, los mismos operadores, el mismo sistema de medida, las mismas condiciones de operación y el mismo lugar, así como mediciones repetidas del mismo objeto o de un objeto similar en un periodo de corto de tiempo. Es decir, la repetibilidad, tú haces una medida con tu mismo instrumento, con tu mismo operador, en un corto tiempo. Ya ahí tú vas a ver la repetibilidad de esa medida. La reproducibilidad de medida es la precisión de medida bajo un conjunto de condiciones de reproducibilidad. Vamos viendo qué significa esto. La condición de reproducibilidad de una medición es la condición de medición dentro de un conjunto de condiciones que incluye diferentes lugares, operadores, sistemas de medida y mediciones repetidas de los mismos objetos u objetos similares. Podemos ejemplificar, decir, operador A hace una serie de mediciones, operador B hace otra serie de mediciones. Vamos viendo qué tanto se reproduce o con un instrumento similar, igual, y vamos a utilizar otro instrumento igual o similar y vamos a verificar sus resultados. Eso se refiere a la reproducibilidad. Mientras que la repetibilidad, recordemos, es una misma condición de todo, un mismo operador, un mismo instrumento, un mismo objeto a medir. ¿Qué es la incertidumbre? Este concepto que a veces nos da dolores de cabeza. Posteriormente vamos a tener un tema, un video sobre la incertidumbre, pero aquí lo define el vocabulario internacional de metrología como el parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando a partir de la información que se utiliza. Bueno, parece que es todavía un poquito oscuro el concepto, pero aquí nos aclara en la nota 1. La incertidumbre de medida incluye componentes procedentes de efectos sistemáticos, tales como componentes asociados a correcciones y a valores asignados a patrones, así como la incertidumbre debida a la definición. Algunas veces no se corrigen los efectos sistemáticos estimados y en su lugar se trata como componentes de incertidumbre. La incertidumbre lo podemos resumir como que es una variación de tu error, es una dispersión de tu error que tienes ahí en tus medidas. La calibración, otro concepto que es ampliamente utilizado, es la operación que bajo condiciones especificadas establece en una primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medidas asociadas obtenidas a partir de los patrones de medidas y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas. Y en una segunda etapa utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. Es decir, la calibración, vamos a utilizar las incertidumbres que tiene cada cosa que estoy utilizando, cada variable, cada factor.
en ocasiones, ¿sí?, utilizamos lo que es un presupuesto de incertidumbres, es decir, todas aquellas variables que influyen en mi proceso de calibración. En primera instancia, como un laboratorio industrial, utilizamos la incertidumbre que viene en nuestros informes de calibración. La trazabilidad metrológica es la propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de la medida. Es decir, hay un laboratorio que me provee servicio y me dice que tiene una incertidumbre, sus patrones, y el resultado del instrumento que está calibrado de mi laboratorio, le suman esa calibración a sus resultados que tienen. Pero a su vez, la incertidumbre del patrón que están utilizando, el laboratorio que yo estoy utilizando de forma externa, se los mandó a otro laboratorio. Ese otro laboratorio los midió y tienen una incertidumbre. Todas esas incertidumbres van formando una cadena conocida. La verificación es la aportación de evidencia objetiva de un elemento que satisface los requisitos especificados. Y la validación es la verificación de que los requisitos especificados son adecuados para un uso previsto. Se fija la diferencia entre calibración, verificación y validación. La verificación es contra los requisitos especificados y la validación que son adecuados para un uso previsto. ¿Qué es un instrumento de medida? Es el dispositivo utilizado para realizar mediciones, solo o asociado, o varios dispositivos suplementarios. Es decir, puede ser un medidor de alturas, puede ser un micrómetro, o puede ser un equipo un poquito más complejo que tiene un termopar. Del termopar pasa a un aparato transductor, para que el transductor a su vez vaya a un equipo digital y me pueda dar la temperatura de alguna situación que yo estoy midiendo. Y el sistema de medida es el conjunto de uno o más instrumentos de medida, frecuentemente otros dispositivos, incluyendo reactivos e insumos varios, ensamblados y adaptados para proporcionar valores medidos dentro de intervalos especificados para magnitudes de naturaleza dadas. Aquí ya se ejemplifica que todo un sistema de medida es todo mi conjunto de medición. Si voy a utilizar a lo mejor soluciones buffer, a lo mejor algún material de referencia. La medida materializada es el instrumento de medida que reproduce o proporciona de manera permanente durante su utilización magnitudes de una o varias naturalezas, cada una de ellas con un valor asignado. Es decir, puede ser una masa que tengamos de 100 gramos, de 500 gramos, de 1 kilogramo, o un metro, una escala de 100 centímetros, etc. El valor nominal es el valor redondeado o aproximado de una magnitud o característica de un instrumento o sistema de medida que sirve de guía para su utilización apropiada. Por ejemplo, el valor de 100 ohms marcado en una resistencia a patrón. Ahí me indica 100 ohms y eso es el valor nominal. La resolución es la mínima variación de la magnitud medida que da lugar a una variación perceptible de la indicación correspondiente. Volvemos a una escala que está dividida en 100 centímetros y tiene divisiones de 1 centímetro. Esa es mi resolución de 1 centímetro. Si tuviera divisiones en milímetros, mi resolución sería de milímetros. La estabilidad de un instrumento de medida es la aptitud del instrumento de medida para conservar constantes sus características meteorológicas a lo largo del tiempo. Es decir, si yo tengo una cámara de temperatura y tengo un instrumento que me está midiendo 100 grados centígrados, permanentemente me está dando 100 grados centígrados sin ninguna variación. Y la deriva instrumental es la variación continua o incremental de una indicación a lo largo del tiempo, debido a variaciones de las características meteorológicas de un instrumento de medida. Es decir, la deriva puede ser, ¿sí?, alguna causa es su uso. Por ejemplo, tenemos una máquina universal en la cual utilizamos un sensor, el cual me está midiendo la fuerza y a lo largo del tiempo va perdiendo ciertas propiedades que me varían los resultados. El patrón de medida es la realización de la definición de una magnitud dada con un valor determinado y una incertidumbre de medida asociada, tomado como referencia. Es decir, por ejemplo, un patrón de masa de 1 kilogramos tiene una incertidumbre típica asociada de 3 microgramos.
El patrón internacional de medidas es el patrón de medida reconocida por los firmantes de acuerdo internacional con la intención de ser utilizado mundialmente. Por ejemplo, el prototipo internacional del kilogramo. ¿Qué es un calibrador? A veces utilizamos la palabra como sustitución de que es el patrón utilizado en calibraciones. El material de referencia es material suficientemente homogéneo y estable con respecto a propiedades especificadas, establecido como apto para su uso previsto en una medición o en un examen de propiedades cualitativas. Y el material de referencia certificado es el material de referencia, del que ya hablamos en el 5.13, acompañado por la documentación emitida por un organismo autorizado que proporciona uno o varios valores de propiedades especificadas, con incertidumbres y trazabilidad asociadas, empleando procedimientos válidos. Puede ser una solución buffer, una sal con ciertas propiedades, un polvo con ciertas propiedades o soluciones de referencia que tengan un certificado. Y a esto se le llaman materiales de referencia y tienen certificados por laboratorios que están perfectamente acreditados con organismos válidos. Es un material de referencia certificado. Todos estos conceptos, ¿sí?, vienen incluidos en el vocabulario internacional de metodología. Ustedes pueden abundar en más. Son bastantes conceptos que vienen ahí, se referencian unos con otros. Ahí lo pueden ver. ¿Dónde lo pueden consultar? En el vocabulario internacional de metodología, que es el JCGM 200-2008. Esto lo pueden encontrar en la página de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, aquí se los dejo, y también lo pueden encontrar en la página del CENAM, donde lo pueden encontrar la información en español. Estos conceptos son muy importantes para hablar adecuadamente. En auditorías que ustedes tienen, si ustedes hablan correctamente, van a ser muy exitosos si tienen muy claros los conceptos. Pues muchísimas gracias, bienvenidos sus comentarios nuevamente y recomendaciones que pueden ser dejados en los videos o ser enviados al correo que ustedes pueden encontrar aquí. Saludos y nos vemos en el siguiente video.